La palabra de Dios en nuestras manos, hermano. Y yo le voy a invitar que vayamos al libro de Efesios. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a nuestros hermanos, si es posible, les haga llegar por acá, a este lado, a nuestros hermanos las escrituras. Por allá tenemos atrás varias escrituras por allí. Hágales llegar alguna para que le estén leyendo juntamente con nosotros. Gloria a Dios. Voy a tratar, amados hermanos, de no tomar mucho tiempo. De mi parte, ya el otro tiempo, vuelvo a decir, pues ya es de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los voy a invitar que vayamos al libro de Efesios. Aleluya. En el capítulo 2. Cuando usted lo tenga, indíquemelo con un fuerte amén. Amén. Iba a leer solamente unos versos, pero voy a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 6. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir que me siga con su vista. Y dice la palabra de Dios en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6, y dice de la siguiente manera la letra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tome su lugar, no dejando de glorificar el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro hermano que estuvo presidiendo ya oró por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar tocando este tema. Vamos a estar tocando esta escritura bajo el tema nuestra posición en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo Jesús? Eso es lo que vamos a estar tocando hoy en esta tarde hermosa que Dios nos regala. Y ya que leímos todos los versos, entonces voy a leerles en donde nos vamos a estar enfocando, donde vamos a estar apoyándonos para compartirles este mensaje de parte de Dios. Amén. Y es desde el verso 4 al verso 6, estos 3 versos, donde Pablo, amados hermanos, les habla a los hermanos que se encontraban en Efesios, los hermanos de Efesios, donde les hace ver, o donde Pablo le recuerda a los hermanos de Efesios, les hace saber el estado, la posición en que se encontraban ellos. Y el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Gloria a Dios.
no es difícil entender en qué estado nos encontrábamos antes de llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, antes de que se nos abrieran los ojos a una vida espiritual. Vivíamos una vida en oscuridad, una vida en tinieblas, y no hablando en el sentido literal, sino hablando en el sentido espiritual, que éramos ciegos a todo lo que eran las cosas espirituales. Es más, ignorábamos la vida espiritual. Muchos de nosotros ignorábamos que existía una vida espiritual. Sabíamos, amados hermanos, porque lo habíamos oído y nos lo enseñaron de chiquito, y muchas veces hubo muchas actuaciones acerca del diablo. Decía ayer nuestro hermano Moisés, que nos compartía la palabra de Dios, que muchos pintan o figuran a Satanás con un ser con dos cachos o con dos cuernos y una cola larga que tiene una punta al final de la cola, una punta estilo, termina como estilo flecha, y anda vestido de rojo, y también trae un trinchete, y así se nos hacía dar a conocer al diablo. Pero realmente, amados hermanos, el diablo no es así. Así lo afiguran. El diablo, amados hermanos, dice que él se viste como ángel de luz. Amén. Él es engañador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él engaña, amados hermanos, al ser humano. Y así en otro tiempo vivíamos bajo ese engaño. Esa era nuestra posición de ignorancia a todo lo que era la vida espiritual. Por tanto, amados hermanos, no gozábamos nosotros de las cosas espirituales que Dios tiene para todos aquellos que se acercan a Él buscándole con todo su corazón. Y digo, aquellos que se acercan de verdad a buscarle a Dios con todo su corazón, porque también conocemos y no podemos ignorar esto, que hay personas que se acercan a Dios por algún favor. Puede ser físico o puede ser de cualquier otra índole, pero no se acercan con todo el corazón a buscarle a Él. Se acercan por alguna otra razón, motivados por alguna otra necesidad física, económica, pero no espiritual. Y lamentablemente muchas de estas personas que vienen a estos lugares, no solamente a este lugar, sino a cualquier otro lugar donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo, donde se glorifica el nombre de Dios, se van porque no recibieron lo que esperaban ellos recibir. Pero, amados hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para sus hijos. Amén. Dios tiene muchas bendiciones para sus hijos. Amén. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto me trae ahorita a recordarme de aquella mujer sirofenicia, la cual dice que habla, amados hermanos, la escritura, que estaba el Señor Jesucristo con sus discípulos y estaban comiendo. Y en ese momento llegó esta mujer que era sirofenicia, no era del pueblo del Señor, no era parte, no era, en otras palabras, no era judía, era gentil. Y los judíos no querían a los gentiles. De cierta manera, de una manera u otra, se sentían superiores a ellos. Porque así se les había sido enseñado, así se les había sido instruidos.
un pueblo santo, pero en este momento ya no estaban viviendo como un pueblo santo. Se habían alejado de Dios desde hace muchísimo tiempo. Se habían alejado de Dios. El hecho de que podemos ver que se habían alejado de Dios es que no supieron cuándo fue el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Que el Señor Jesucristo apareció en esta tierra, vino, se presentó, pero ellos lo esperaban como un rey que se iba a sentar en el trono de Herodes y desde allí iba a gobernar. Sin embargo, nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo vino a través de una joven virgen y estaba profetizado en las Escrituras. Amado hermano, no era que lo ignorara, no era de ignorarse, estaba escrito en la palabra de Dios que el Señor que iba a venir a través de una mujer virgen. Pero lamentablemente la ignorancia, amados hermanos, espiritual, porque la gente cuando deja de buscar a Dios o no busca a Dios, cae en ignorancia espiritual. Y este pueblo había caído en una ignorancia espiritual tan terrible que no se dio cuenta cuando apareció su Salvador. Y como se los he dicho otras veces, tuvieron que venir personajes desde el oriente a hacerles saber a ellos que ellos eran, amados hermanos, el pueblo de la promesa de Dios. Era el pueblo de la promesa. Ellos tenían la promesa, de ellos era la promesa. Como ahora nosotros. Ahora nosotros tenemos esa bendición. Sí. Nosotros tenemos ya de parte de Dios esa esperanza, hermano. Esa bendición. Pero la posición en que ellos se encontraban era terrible. Y le digo, el Señor Jesucristo estaba allá, comiendo, compartiendo los alimentos con los apóstoles cuando llega esta mujer, pidiendo, clamando misericordia, y ni siquiera por ella, sino por su hija, que estaba muy mal. Yo me imagino, hermano, los apóstoles, la escena en aquel lugar. ¿Cómo llegaría esta mujer postrada a los pies del maestro? Seguro, amados hermanos, sin temor a equivocarme, que a esta mujer se le había testificado, o de cierta manera alguien le dijo o ella vio, porque para un gentil era difícil acercarse al Señor Jesucristo, que era un maestro. Era complicado. Sin embargo, o oyó o un testimonio, o ella misma observó. Y que el Señor, le digo, o tal vez escuchó la fama de nuestro Señor Jesucristo, de lo que venía haciendo, de lo que se veía hacer, de los milagros que se realizaban en el lugar donde Él llegaba. Y esta mujer corrió hacia Él, y yo imagino postrada a sus pies pidiendo misericordia por su hija. Y ellos comiendo, y el Señor le dice: mira, mujer, yo he venido a la casa de Israel, y no es bueno, dice, que se le dé la comida de los hijos a los perros. O sea, fue una palabra dura, hermano. Fue una palabra dura que recibió aquella mujer. Pero
esta mujer se acercó con el Señor de una manera sincera. Y aquella mujer le dijo, mira, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Quién, hermano, con esas palabras no iba a tocar el corazón de Dios? ¿Quién, hermano? Porque para acercarse a Dios hay que acercarse sinceramente. Aquella mujer, aunque se acercó con una necesidad grande, pero tocó, hermano, el corazón de Dios, tocó los sentimientos del Señor Jesucristo, y Dios, amados hermanos, obró a favor de aquella mujer. Y le digo, muchas veces, muchas veces el hombre, le digo, está en una posición de tinieblas, de oscuridad, de ignorancia. Y es que Satanás ha hecho el trabajo que fue enviado a hacer. Aparentemente, aunque no nos guste escuchar esto, pero para eso fue criado Satanás. Y él está haciendo su trabajo. La palabra de Dios dice que el trabajo de él es enteblecer, en tener oscuridad, en tener la ignorancia, el entendimiento del ser humano. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio del Señor Jesucristo. Y en parte, muchas veces nosotros como iglesia tenemos la culpa, porque parece que estuviéramos apoyando al enemigo, que no salimos a llevar el mensaje de salvación. Pareciera, amados hermanos, que nos hemos agarrado de la mano con él. Y en vez, amados hermanos, de ir a llevar la palabra del Señor, pues nos vamos a algún otro lugar. Recuérdese que el Señor dijo que el que no se niegue a sí mismo y que no tome su cruz, dice el Señor que no es digno de él. Y esa palabra, amados hermanos, es dura, porque, hermano, para negarse a uno mismo es difícil. Hermano, cuando uno está en un estado físico, a lo mejor no de muerte, pero no se siente bien. Muchas veces, y con todo respeto le digo, tomamos la opción de no estar en la casa de Dios. ¿Y dónde usted cree que puede usted ser sanado? Alguien puede decir, bueno, me voy al hospital de emergencia, llamo al 911, viene la ambulancia y allá rapidito me van a controlar. Sí, lo van a controlar, pero no lo van a sanar. ¿Sí? Le van a dar algún antibiótico para que allá usted, si trae un dolor muy fuerte, allí se le calme, se lo controla. Pero usted sale de aquel lugar y sale con la misma enfermedad. El día de mañana, si no se cuida, va a volver a sentir lo mismo y va a tener que llamar una vez más al 911 o va a correr al hospital a que se lo vuelvan a... Pero se olvida, hermano, que aquí está el doctor de doctores. Él no solamente viene a darle un calmante. Él viene, amados hermanos, Él no va a venir a solamente, él no va a orar solamente y decir, bueno, pues le voy a dar allí una Tylenol para que se le quite por un momento el dolor de cabeza. No. Dios le va a sanar completamente, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto y lo hace completo. Y si Él va a sanar a alguien, lo va a sanar. Imagínense, llega un paralítico lisiado de los dos pies, que el Señor diga, bueno, te voy a sanar uno y el otro para la otra, te lo voy a dejar así. No.
El Señor va a venir, lo va a levantar y le va a sanar los 2 pies y lo va a hacer caminar. Lo vemos allá en el templo de la Hermosa cuando Pedro y Juan llegaron e iban a adorar a Dios al templo de la Hermosa. Y allá a diario llevaban a un hombre que estaba paraplético, lisiado. Y cada día lo llevaban allí, lo dejaban allí. Y este hombre vivía de de las limosnas que la gente le daba. Y lastimosamente, por estar en su condición, aunque era del pueblo de Dios, por estar en su condición, no tenía la oportunidad de entrar al templo a adorar. No se les permitía a la gente que tenía defectos, no les permitían entrar al templo a adorar. Así es que se conformaba de estar allí y estirar su mano y pedir para estar sobreviviendo. Necesitaba que cada día lo llevasen a aquel lugar porque no se podía valer de sí mismo. Usted y yo no podemos llegar a este lugar sin que nadie nos traiga. Podemos entrar no solamente a los atrios del Señor, sino al lugar santísimo, a la misma presencia viva de Dios. Es lo que muchas veces no podemos entender, que aquí muchas veces ven este lugar como un solo edificio. No, hermanos, cuando nosotros venimos aquí a este lugar, nosotros tenemos oportunidad de entrar hasta la misma presencia de Dios. Antiguamente no se podía, ni el pueblo de Dios podía entrar a la misma presencia de Dios, solamente llegaban a los atrios. E incluso ni los sacerdotes cuando no les tocaba ofrecer, no entraban. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y él era el que intercedía por el pueblo del Señor. Pero ahora, amados hermanos, tenemos la bendición de parte de Dios de no llegar a los atrios, sino de entrar a la viva presencia de Dios, donde está, amados hermanos, donde se mueve la gloria de Dios. Nosotros podemos entrar libremente porque ya el Señor, dice la Escritura, rompió el velo y nos dio la oportunidad de entrar, amados hermanos, a su presencia. Tenemos entrada libre. Antes, amados hermanos, tenían el arca del pacto y solamente el sumo sacerdote entraba a aquel lugar a ofrecer. Todos se esperaban allá afuera. Hoy, hermano, el que no quiere entrar a la presencia de Dios es porque no quiere. Porque Dios nos ha dado la oportunidad de entrar a la presencia de Dios. De entrar a su presencia. Le digo, dice el apóstol Pablo, le decía a los efesios, decía, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué nos amó? Aún estando nosotros, Dios nos amó aún estando nosotros muertos. Esa era nuestra condición. Estamos muertos. Estábamos muertos. Y dice, nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Le digo, nosotros podemos entender lo que es estar muerto. Y también podemos entender lo que es resucitar. Eso lo podemos entender fácilmente, claramente. Hoy que tenemos el conocimiento de las Escrituras. Y dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar
en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, y asimismo, y aquí es donde yo quiero que nos enfoquemos un poco. Donde dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Yo primeramente quiero decirle, amados hermanos, que esa escritura no se encuentra en pasado ni se encuentra en futuro. Esa palabra, esa frase está escrita en presente continuo. O sea, no es que Dios lo va en un futuro a sentar en lugares celestiales. No. Ya estamos sentados en lugares celestiales, amado hermano. Estamos en lugares celestiales. Yo sé que para muchos es difícil poder entender qué es estar en lugares celestiales. Mire, cuando habla que nos hizo sentar, cuando dice que sentarse, quiere decir, amados hermanos, posesión, poder, autoridad, hermano. Eso es lo que quiere decir, hermano, estar sentados. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos el poder, amados hermanos, no por nuestra causa, sino porque aquel que murió, que dio su vida por nosotros. Tenemos ahora nuestra posición en Cristo Jesús. Es una posición de poder. Es una posición de autoridad. Es una posición de poder. Por eso, amados hermanos, es difícil creer, amados hermanos, de que muchas veces nosotros se dice, es que no podemos. No, sí se puede. Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo. Todo. No dijo algunas cosas. En algunas cosas estamos. No, dice Pablo, todo lo podemos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Y es que no hay nada imposible para Dios. Ahora nosotros tenemos esa autoridad, tenemos ese poder. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo Jesús, no por nuestras propias fuerzas, no por nuestras habilidades, no por nuestra sabiduría, no por nuestro gran entendimiento y conocimiento. No, nosotros tenemos el poder, la autoridad, porque nosotros estamos en Cristo. Nuestra posición es que estamos en Cristo, y en la posición que está Cristo, allí estamos nosotros, amado hermano. Si nosotros tenemos esa bendición es porque nosotros, o porque usted y yo estamos en Cristo. Al menos que alguien no esté en Cristo, no va a tener ese poder ni esa autoridad. Mire, el apóstol Pablo salía y llevaba la palabra de Dios, y en una ocasión dice que una mujer, una joven que tenía espíritu de adivinación, continuamente lo seguía detrás de ellos y les decía que estos hombres anunciaban ¿el qué? El camino del Señor. A oírlos, esta mujer le decía. Y el apóstol Pablo permitió unos días
que eso aconteciera. Hasta que llegó el momento, amados hermanos, que Pablo se voltea y reprende ese espíritu de adivinación. Y lo reprende con esa autoridad que Pablo tenía en Cristo. Porque la posición que Pablo tenía en Cristo era una posición de autoridad, de poder, amados hermanos. Por eso que cuando esa mujer, cuando Pablo se voltea y reprendió ese espíritu de adivinación, aquella mujer, amados hermanos, quedó libre completamente. Libre, que tuvo que pagar con azotes por causa, amados hermanos, de venir y ser libre esa mujer. Porque sus amos tenían muchas ganancias a través de esta mujer y les había echado a perder el negocio. Se les había ido el negocio. Sin embargo, también vemos otra escena donde habían unos hombres que estaban también reprendiendo y queriendo sacar a unos demonios. Y allá estaban aquellos hombres exorcizando, dice la palabra de Dios. Y viene y dice, bueno, venían a conjurarlos en el nombre de Jesús, del cual predicaba Pablo. Eran hombres, amados hermanos, que sí, a lo mejor habían escuchado y en alguna ocasión a lo mejor ya lo habían hecho y como el nombre de Jesús tiene poder, pues a lo mejor era cualquier demonio, porque recordemos que dentro de las cosas espirituales hay rangos. Ayer lo leía nuestro hermano. Hay principados, potestades, huestes de maldad. O sea, tienen también sus jerarquías los demonios en el área espiritual. Cuando un demonio no puede con alguien, envían a otro a hacerle guerra. Y si ese no puede, envían a otro más fuerte. Más fuerte, porque si con uno no pudo, envían a otro. Y esas son, amados hermanos, le digo, por eso tiene dentro de la área espiritual, dentro de lo espiritual, hay jerarquías también. El demonio tiene jerarquías y no podemos ignorarlo, hermanos. No podemos ignorar esas cosas, no podemos ignorar el mundo espiritual, aunque nosotros vivimos en este mundo terrenal, pero no podemos ignorar las áreas espirituales, el mundo espiritual que es tan real como usted y yo, como lo que estamos viendo es tan real, hermano. No podemos ignorarlo. Y para poder entender y poder tener ese discernimiento del área espiritual, tenemos que buscar el rostro de Dios. No se puede, hermano. Si usted quiere pelear con un demonio, el primer demonito que se le va a poner enfrente lo pueda derribar. Si usted no se pone firme en los caminos del Señor. Es por eso, hermano, que tenemos que estar firmes, buscando siempre la presencia de Dios en ayuno, en oración. Por eso es que muchas veces, hermanos, por eso es que están todo esto de lo que es la oración por línea, amados hermanos, en presencia. ¿Por qué? Porque no podemos solamente estar compartiendo conocimiento sin búsqueda de Dios, sin presencia de Dios. Si no, amados hermanos, nos metemos a buscar presencia de Dios, tenemos que estar orando. El Señor dice, tenemos que estar orando y velando en todo tiempo.
O sea, no podemos agarrarnos unas vacaciones espirituales. No es tiempo, hermano. No. Tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles, que la venida del Señor ya está cerca. Y que entre más la venida del Señor está cerca, el enemigo se va a levantar más y va a mover más. Vamos a ver más sus huestes. ¿Por qué? Porque Él sabe que ya le queda poco tiempo. Él sabe que Él ya no tiene oportunidad. Pero usted y yo sí la tenemos. Usted y yo sí tenemos esa oportunidad, hermano. Y la tenemos por causa del Señor Jesucristo. Por la posición en que tenemos nosotros, estar en Cristo. Por esa causa nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces, tenemos que entender, si nosotros logramos entender, no digo poquito, que logramos entender qué es estar en Cristo, o sea, la posición de estar en Cristo. Que Dios, le digo, Dios no nos ve en un futuro en Cristo. Dios, el Señor dice que ya estamos en Cristo. Y le digo, estos 3 hombres llegaron y quisieron exorcizar. Y estos hombres, amados hermanos, no tenían la autoridad de parte de Dios. Porque a lo mejor, le digo, tenían de cierta manera un conocimiento de cómo se hacía. Pero no lo pudieron hacer. Estos demonios hablaron con esos hombres. Hablaron, hermano. Y les dijeron. ¿Alguien sabe qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, hermano Gilberto? Sabemos quién es Pablo y conocemos a Jesús. Sabemos quién es Pablo y conocemos al Señor Jesucristo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Y allí, amados hermanos, aquellos hombres huyeron desnudos. ¿Por qué? Porque no había esa autoridad. No había ese poder de parte de Dios, de estar en Cristo. Porque esa es la bendición de estar en Cristo, amados hermanos. Muchas veces no entendemos qué es estar en Cristo. ¿Cuál es la bendición de estar en Cristo? ¿Cuál es el privilegio de que usted y yo estemos en Cristo Jesús? No entendemos, amados hermanos, no hemos podido captar a cabalidad qué es estar en Cristo, las bendiciones. ¿Qué es estar en Cristo? Por eso es que muchas veces no se actúa conforme a esa posición de estar en Cristo Jesús. Hermano, nosotros por fe ya estamos en Cristo Jesús, ya estamos gozando del reino de Dios. Y estamos gozándonos con Él. No nos vamos a gozar en un tiempo futuro. No, ya estamos gozándonos con Él. Por eso es estar en Cristo. Cuando Jesús, hermano, arribó allá donde estaba el endemoniado galareno, ¿cuál fue la escena que vemos a través de las Escrituras? Anteriormente a ese endemoniado galareno, el cual vivía entre los sepulcros, entre los muertos, dice que trataron de controlarlo con grilletes, cadenas y todo lo que fuera posible por tenerlo amarrado y controlado.
Sin embargo, no había poder que lo pudiera, poder natural que lo pudiera sujetar. Y todo lo que le ponían, ya sean grilletes y cadenas, todo lo rompía. Imagínense qué tremendo era este hombre. Sin embargo, cuando viene el Señor Jesucristo y arriba, allí a Galacia, donde estaba aquel galareno, y al momento que ese hombre lo vio, viene y dice: ¿qué tienes contra nosotros? Se postró aquellos demonios, porque dice que tenía una legión de demonios aquel hombre. Y le dice: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Todavía no ha llegado nuestra hora. Ellos saben, hermano, que su destino es el lago de fuego. Ellos ya saben que es su destino, y por eso dice: todavía no ha llegado nuestra hora. ¿Por qué nos atormentas? Hermano, Jesús todavía no decía nada. Tan solo la presencia, hermano. La presencia. No necesitaba, el Señor no necesitó hablar. Tan solo la presencia del Señor Jesucristo incomodó a aquella legión de demonios. Y sabía aquella legión de demonios que contra el Señor Jesucristo no tenían poder, no podían hacer nada, estaban imposibilitados de hacer algo contra Él. A lo mejor las personas que fueron a amarrarlo con cadenas, con grilletes, a lo mejor a muchas personas de esas las golpearon, les hizo tantas cosas. No lo dice la Escritura. Yo me imagino que pudo haber sido así. ¿Cuántos hombres no llegaron a quererlo sujetar? Lo llegaron a amarrar, pero no pudieron sujetarlo. Sin en cambio, el Señor Jesucristo, a su presencia, hermano, tan solo a su presencia, aquel hombre, aquellos demonios se sintieron atormentados. Y es que allí estaba el mismo Dios. Allí estaba el mismo Dios manifestado en carne. Ellos sabían, amados hermanos, quién era Él. Que le dijeron: todavía no es nuestra hora. ¿Y sabe qué? Mire qué autoridad tiene el Señor Jesucristo, que le tuvieron que pedir permiso para poder entrar a un hato de cerdos que estaba por allí cerca. Y el Señor les dio el permiso, y dice que al entrar a aquel hato de cerdos, fueron y se desbocaron por allá. ¿Por qué, hermano? Porque a la presencia de Dios, hermano, no hay nada que se resista. Ahora usted y yo, escucha, hermano, usted y yo estamos ya en Cristo. Estamos ya en Cristo. No puede ser que cualquier diablillo lo sangolotee, hermano. No es posible que cualquier diablo nos quiera sangolotear. No, hermano. Si cuando Jesús llegó, aquellos demonios no era uno, no eran dos, eran legiones, se sintieron atormentados. ¿Usted cree que cuando Pablo no llegó, cuando estaba aquella mujer de adivinación, aquel espíritu se alborotó, hermano? Por eso lo seguía. Lo seguía porque aquella misma mujer vino y lo hizo saber. Dice: estos son siervos de Dios, del Dios Altísimo. ¿A usted alguien por ahí le ha dicho: usted es una sierva de Dios? ¿Usted es un siervo de Dios? Sí, hermano. ¿Cuántas veces alguien
Mire, es tan precioso cuando se acercan a uno y le dicen, y muchos no saben referirse a este asunto porque no tienen más entendimiento, pero qué precioso es cuando a uno le dice, mire, le pido oración por mi hijo, por mi matrimonio, por esto, por mí, por mi mamá, porque dicen ellos, no, yo sé que ustedes están más cerquitas de Dios. Y sabemos que Dios a ustedes los escucha. Qué bonito, hermano, es que cuando alguien sin conocimiento de Dios sabe qué posición tenemos, hermano. Sabe qué posición tenemos. Que en dónde estamos, hermano. Pero que de repente, amados hermanos, el testimonio nuestro no sea el correcto. Que de repente usted se junta con un grupito de gente y en vez de que ellos se conviertan a usted, usted se convierte a ellos. Que en vez de usted le comparta la palabra de Dios, ellos estén vacilando allá y usted esté riéndose de sus graciosadas. ¿Sí? Que cuando de repente le encuentran a uno y uno les predica la palabra de Dios como es y como debe de ser y enseñar, y de repente le digan, no, pero allá hay un cristiano que dice groserías, que ve a las muchachas, que le tira piropos a las muchachas y que hace esto y que hace el otro, y que por ahí se anda desgreñando con los demás, con los demás trabajadores. Ese no está en Cristo. Ese no está en Cristo. Ese solamente es un simpatizante. Es un simpatizante solamente. Porque estar en Cristo, hermanos, cuando una persona se conoce, cuando verdaderamente está en Cristo. Por la posición que tiene, por la manera que habla, por la manera que se conduce delante de los hombres. No puede ser en la iglesia uno y afuera otro. No podemos ser tampoco cristianos a la secreta, no. Tenemos que ser cristianos, verdaderos cristianos, convertidos, amados hermanos. Terminamos y yo le voy a pedir que me acompañe a Colosenses capítulo 1. Pablo nos habla ya más claro en Colosenses capítulo 1, verso 12. Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué hizo el Señor por nosotros? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Dice, primeramente nos libró de las potestades de las tinieblas. Primeramente nos libró de las potestades de las tinieblas, de aquellas
de aquellas que no nos dejaban ver claramente, de aquello que nos opacaba y que no podíamos tener una relación, no podíamos tener una vida espiritual con el Señor. ¿Por qué? Porque en nosotros había tinieblas, había cosas que a Dios no le agradaban. Yo le digo, vivíamos en una muerte espiritual. Estábamos muertos espiritual, caminábamos físicamente, teníamos vida física, pero una vida espiritual no la gozábamos, no la teníamos. Sí caminábamos, comíamos, olíamos, teníamos, le digo, la muerte, teníamos la muerte natural, pero vivíamos o estábamos viviendo como muertos o muertos a una vida espiritual. Pero, dice el apóstol Pablo, el Señor nos libró de las potestades ¿de qué? De las tinieblas. Viene el Señor, nos libra de las potestades de las tinieblas. Podemos ver ahora sí, a librarnos el Señor de las potestades de las tinieblas. Entonces el Señor nos toma y nos traslada. Nos toma y nos traslada. Nuestra posición era de muerte, pero el Señor nos toma, nos libra de las potestades de las tinieblas. Alguien puede decir, bueno, ¿y cuáles son estas potestades de las tinieblas? Mire, cuando el Señor Jesucristo llegó a una ciudad donde había una mujer que bajaba todos los días con un cántaro a agarrar agua. Y venía a cierta hora, y le digo, no era casualidad, Dios siempre tiene propósitos. Los discípulos tenían hambre, también el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo prefirió quedarse en el pozo de Jacob. El Señor sabía que iba a venir una mujer a ese pozo, necesitada. La mujer samaritana, la mujer de Samaria. Llegó el Señor a Samaria, a ese lugar. Los discípulos se fueron a agarrar comida y de paso le trajeron también su porción al Señor Jesucristo. Pero entre tanto que los discípulos iban a comprar comida, el Señor vino y se quedó a descansar en el pozo. Tuvo una conversación al venir aquella mujer samaritana. Y hubo una conversación y le dice, ¿sabes qué? Aquella mujer estaba ciega espiritual, muerta espiritualmente. No sabía con quién estaba hablando. No sabía enfrente de quién estaba. Estaba enfrente del mismo Dios. Ella pensaba que era solo un profeta. Y la conversación se alargó un poco. Y le dijo, el Señor Jesucristo llegó a un punto que le dijo, llama a tu marido. Y le dice la mujer, no, si no tengo marido. Bien has dicho. Porque 5 has tenido y el con el que estás ahora no es tu marido. Qué tremendo, hermano. O sea, mire todos los hombres que esta mujer había tenido. Y con el que estaba no era su marido. Estaba viviendo una vida en pecado. Pero para ella, en su posición que estaba, en su muerte espiritual, para ella era normal, como mucha gente, hermano. Como muchos, hermano, viven una vida. Así estábamos nosotros en otro tiempo. Una vida, no viven una vida espiritual, como esa mujer. Por eso le digo, alguien puede decir, ¿qué es vivir en muerte espiritual? Bueno, como aquella mujer, así. Que para esta mujer le era algo normal, tuvo 5. Y el que tenía, y si era posible, si no llegaba el Señor Jesucristo y ese también se moría, tiraba la red para pescar a otro.
E iba a seguir así, hermano, iba a seguir así, en tinieblas. Ese es vivir una vida en tinieblas, sin conocimiento de Dios. Y podemos poner tantos ejemplos que encontramos en la palabra de Dios, pero yo creo que con ese podemos entender un poquito que es vivir en muerte espiritual, no tener una vida, no tener una vida espiritual. Y es lo que el Señor dijo. Mire, cuando el Señor llegó con esta mujer y le empezó a hablar, aquella mujer se sorprendió y al final de todo agarró y pudo ver y le testificó a los de su mismo, a sus mismos paisanos, a su misma gente. Fue y entró a la ciudad y le dijo, viene y les dice, mire, he encontrado aquel del cual hablan los profetas, las escrituras. ¿A quién? Y empezaron, mire, vengan y vean, y dicen que bajó mucha gente de aquel lugar. Y allá muchos creyeron. Hermano, aquella mujer se les había abierto los ojos, se le había, amados hermanos, rompido el velo, ya como dice el apóstol Pablo aquí, amados hermanos, dice que ya la había librado de las potestades de las tinieblas y ahora sí podía ver la luz. Eso sucede. Ahora Dios, el Señor, le estaba trasladando de las tinieblas, le estaba poniendo en una posición y le estaba llevando a la luz. Porque ella empezó a ver. Y algo así, amados hermanos, a usted y a mí nos aconteció en otro tiempo. A lo mejor no tuvimos muchas esposas o muchos esposos, pero sí vivíamos en tinieblas. Pero ahora, mi hermano, andábamos en los bailes y veíamos y aconteció en nosotros que entrábamos con una muchacha y salíamos con otra. O viceversa, las muchachas entraban con un muchacho y salían con otro. Sí. Así era, hermano, la vida de nosotros. Vivíamos en tinieblas. Y nos sentíamos y había muchos que no nos gustaba tener solamente una novia. O había hermanas, no eran hermanas todavía. Había mujeres que no les gustaba tener de a un novio, ¿verdad? Tenían repuesto, hermano, como las plumas. Como antes, amados hermanos, no se compraba toda la pluma, se compraba el repuestito. Y siempre tenía por ahí un repuesto. Se acababa la tinta y agarraba el repuesto y se lo ponía y volvía uno a escribir. Parecía que así fuera, hermano. Sí. Se enojaba con una y ya se iba con la otra. No, y entre más novias tenía, no, como que se sentía uno más macho, más hombre. No, y las mujeres también allí, aunque son más discretas en ese sentido, pero también, hermano, por ahí se presumían entre ellas. Mira, fíjate, aquel sí. ¿Cuál? El que está ahí en medio. Oh, sí, ya lo vi. Ese pasó por este cuerpecito. Así era de tremendo, hermano. Y le digo, parecía trofeo eso.
¿Pero qué era? Era porque estábamos en tinieblas, hermano. En las potestades del diablo nos movía Satanás. Estábamos en las manos de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero qué precioso, hermano, que cuando uno llega a Cristo y el Señor nos libra de esas potestades de tinieblas que había en nosotros y empezamos a ver la vida espiritual y uno dice, wow, ¿qué estoy haciendo? E incluso cuando uno va, ya que uno es alcanzado y que todavía por ahí arrastra algunas cositas del mundo, algunos que les gustaba tomar lo ajeno, y va al mercado, a los mercados, y por ahí se le pega algo y ya se da cuenta, que usted ya es cristiano y se empieza a sentir mal, y muchas veces uno vuelve a entrar al mercado y lo deja. ¿Por qué? Porque ya hay esa luz. Ya no están esas tinieblas. Ya usted no puede agarrar algo. No, ya hay algo que le redarguye. En vez de que lo haga sentir bien, ya hay algo que lo redarguye. ¿Por qué cree que dentro de lo que son el cristianismo, los matrimonios entre los cristianos tienen menos probabilidades de que se desunan? ¿Sabe por qué? Porque si realmente el hombre es un hijo de Dios y la mujer es una hija de Dios, temerosos de Dios, sí van a tener discusiones, van a tener algunas situaciones difíciles. Pero como Dios es el que controla ese hogar, es el que Dios está como cabeza de ese hogar, es el principal en nuestro hogar. Aunque haya problemitas, Dios, el Señor, va a obrar. Y mire, y si nosotros conocemos la palabra de Dios, hay una escritura que dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni des lugar al diablo. Sí, te vas a enojar, dice el Señor, pero no peques. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga ese sol sobre nuestro enojo. O sea que si se molesta, no permita que la noche llegue y se duerma. Porque en medio de su cama, si usted se duerme enojado con su esposa o con su esposo, allí está el diablo a la mitad riéndose, allí en medio. Allá uno está, la cama no es tan grande, la cama, pero uno está allá en la orilla con su cobija y otro está allá sin cobija porque lo dejaron descobijado. No te tocó cobija. Y el diablo allá en medio. Y ¿cómo los tengo? Y estos son los cristianos. Imagínense. Satanás burlándose, hermano, que el Señor lo reprenda. Hermano, no puede ser posible que Satanás se esté burlando, hermano, se esté riendo. No, tenga la sabiduría de Dios. Dios le dio sabiduría, por eso es que Dios nos da conocimiento de su palabra y a través del conocimiento nos da la sabiduría. Entonces usted con esa sabiduría, con ese conocimiento, dígale: no te voy a dar oportunidad. Bueno, voltíese y allí abrace a su esposo, abrace a su esposa. A lo mejor usted no falló, pero no sea orgullosa, no sea orgulloso. Humíllese. Mire, Dios, el Señor Jesucristo se humilló sin tener necesidad de humillarse. ¿A poco nosotros no podemos hacerlo? ¿Vamos a dejar que Satanás esté tomando el control de nuestras vidas? No se puede. Ya Cristo nos puso ya estamos en otra posición en Cristo. Amén. Ya el orgullo,
ya no debe de existir en el Hijo de Dios. Ya no es parte. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Y nosotros ya no vivimos en tinieblas. Nosotros ya vivimos en la luz de Cristo. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa tarde. Esperando que usted se lleve esa palabra de bendición en su corazón.